¿Hasta dónde puede llegar la oscuridad en el corazón humano? Hoy, en nuestro canal, nos adentramos en una de las épocas más sombrías y desgarradoras de la historia, el Holocausto, un tiempo donde la crueldad y el odio alcanzaron su máxima expresión bajo el régimen nazi. Juntos exploraremos cómo la persecución sistemática y el exterminio de millones de judíos y otros grupos marcados como inferiores se convirtieron en la despiadada política de un Estado, desde las raíces profundas del antisemitismo nazi, pasando por la manipulación masiva a través de la propaganda, hasta la implementación de leyes antijudías y la creación de guetos y campos de concentración. Descubriremos la aterradora solución final y las historias de resistencia y negación que siguieron. No olviden suscribirse para unirse a nosotros en este viaje crucial de comprensión y memoria, y para asegurarnos de que tales horrores nunca se repitan. Primero, contexto histórico y político. En uno de los capítulos más oscuros de la historia humana, el Holocausto se erige como un recordatorio desgarrador de la crueldad a la que puede llegar el ser humano. Durante la Segunda Guerra Mundial, bajo el puño de hierro de Adolf Hitler y su régimen nazi en Alemania, se gestó una tragedia sin precedentes. El nazismo, con su ideología racista y antisemita, se propuso purificar la raza aria, lo que llevó a la persecución y el exterminio sistemático de millones de personas, principalmente judíos, en lo que se conoció como la solución final. Este genocidio, ejecutado con una eficiencia escalofriante, no solo se cobró la vida de cerca de 6 millones de judíos, sino que también afectó a otros grupos considerados inferiores por los nazis, como los gitanos, discapacitados, homosexuales, disidentes políticos y más. El Holocausto no fue solo un evento aislado de la historia, sino un reflejo de lo que puede suceder cuando el odio y la intolerancia se desatan sin control. A través de campos de concentración y exterminio, el mundo fue testigo de una brutalidad que dejó una cicatriz imborrable en la humanidad. Segundo, antisemitismo nazi. Imaginen un mundo donde una mentira, alimentada por el odio, cambia el curso de la historia. Ese fue el poder destructivo del antisemitismo nazi. Los nazis, liderados por Adolf Hitler, inculcaron una creencia perversa y falsa. Los judíos eran la fuente de todos los males de Alemania. Esta narrativa venenosa afirmaba que los judíos eran responsables tanto de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial como de sus crisis económicas posteriores, plantando las semillas del odio que desembocarían en el Holocausto. Este odio irracional no fue un mero prejuicio, se convirtió en una política estatal, enraizada profundamente en la sociedad y la cultura alemanas. Los nazis utilizaron el antisemitismo como herramienta para unificar a la población y justificar atrocidades inimaginables. La historia del antisemitismo nazi es un recordatorio sombrío de hasta dónde puede llegar la humanidad cuando se deja guiar por el odio y la intolerancia. Tercero, propaganda y manipulación. En la oscura orquesta del régimen nazi, la propaganda fue su más poderosa y siniestra sinfonía. Joseph Goebbels, maestro de la manipulación, lideró una campaña implacable para moldear la mente del público. Con cada póster, película y discurso, la propaganda nazi inyectó odio antisemita en el corazón de la sociedad, pintando a los judíos como enemigos monstruosos y subhumanos. Esta distorsión sistemática de la verdad no solo alimentó el antisemitismo, sino que también preparó el terreno para justificar lo injustificable. La maquinaria propagandística de Goebbels fue una herramienta clave para desensibilizar al público alemán y a otros europeos frente a las atrocidades cometidas. A través de una mezcla de mentiras, exageraciones y medias verdades, la propaganda nazi creó un escenario en el que actos inhumanos no solo se volvieron aceptables, sino necesarios en la mente de muchos. Este capítulo de la historia nos enseña cómo la manipulación mediática puede convertir lo impensable en normalidad y cómo la verdad puede ser la primera víctima en el camino hacia la tiranía. Cuarto, leyes y políticas antijudías. Imagina un mundo donde las leyes se convierten en armas de segregación y opresión. Así comenzó la pesadilla para los judíos en la Alemania nazi. Antes del genocidio masivo,
un conjunto de legislaciones conocidas como las leyes de Nuremberg de 1935 marcó el inicio de una sistemática exclusión de los judíos de la sociedad. Estas leyes no solo les despojaron de sus derechos civiles, sino que también los deshumanizaron, reduciéndolos a ciudadanos de segunda clase. Las repercusiones fueron devastadoras. Los judíos perdieron sus trabajos, sus propiedades y su lugar en la sociedad. Cada nueva regulación cerraba más el cerco, atrapándolos en un mundo donde su identidad se convertía en su mayor enemigo. Este capítulo oscuro de la historia revela cómo las leyes, diseñadas para proteger y servir a la sociedad, pueden ser manipuladas para perpetrar algunas de las mayores injusticias de la humanidad. Quinto, guetos y campos de concentración. En el corazón de la oscuridad del Holocausto, los guetos y campos de concentración se convirtieron en sinónimos de terror y desesperación. Los nazis confinaron a los judíos en guetos, prisiones urbanas de hacinamiento y miseria, antes de deportarlos a campos de concentración y exterminio. En estos lugares infernales, cada día era una lucha contra la inhumanidad, condiciones de vida atroces, trabajo forzado extenuante y, para muchos, un final trágico en las cámaras de gas. La existencia en los guetos y campos de concentración estaba marcada por la crueldad y la privación. Los prisioneros, despojados de su humanidad y dignidad, enfrentaron horrores inimaginables. Estos centros de muerte y sufrimiento son un recordatorio desgarrador de lo que sucede cuando el odio y la indiferencia se imponen sobre la compasión y la humanidad. Sexto, la solución final. 1942 marcó un punto de inflexión en la historia con una decisión escalofriante: la solución final de los nazis. Este plan macabro no era otra cosa que un esquema meticulosamente orquestado para el exterminio sistemático de los judíos europeos. Lo que comenzó con la persecución y segregación se transformó en una maquinaria de muerte a gran escala, llevando a millones a su final en campos de exterminio como Auschwitz, Treblinka y Belzec. Estos campos de exterminio se convirtieron en centros industriales de la muerte, donde las vidas se extinguían en cámaras de gas, hornos crematorios y fosas comunes. La solución final no solo reveló la capacidad de los humanos para la crueldad extrema, sino también la indiferencia del mundo ante el sufrimiento masivo. Este sombrío capítulo de la historia es un testimonio de la devastación que puede ocurrir cuando el odio sin freno se convierte en política de Estado. Séptimo, resistencia, negación y reconocimiento. A pesar de la oscuridad del Holocausto, brillaron actos de valentía y resistencia. Dentro de los guetos y campos de concentración, judíos y otros prisioneros lucharon contra la opresión nazi, desafiando un destino que parecía sellado. Estas historias de coraje, a menudo olvidadas, muestran la indomable voluntad humana frente a la adversidad más extrema. Al finalizar la guerra, el mundo se despertó a la realidad del Holocausto, enfrentando la inmensa magnitud de este genocidio. Esto desencadenó un esfuerzo global para recordar y educar sobre estos eventos, con la esperanza de prevenir futuros genocidios. Sin embargo, la negación del Holocausto emergió como un desafío inquietante, negando o minimizando el alcance de estas atrocidades. Esta peligrosa tendencia resalta la importancia crítica de una educación continua y una memoria histórica robusta. En un mundo donde la verdad a menudo es cuestionada, recordar y reconocer la realidad del Holocausto no es solo un acto de respeto a las víctimas, sino un guardián contra la repetición de tales horrores. Con cada historia que hemos compartido hoy, no solo recordamos un pasado oscuro, sino que también reafirmamos nuestro compromiso con un futuro donde tales atrocidades nunca se repitan. La historia del Holocausto es un recordatorio contundente de las consecuencias del odio sin control y la importancia de la tolerancia y la empatía. Agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos en este viaje de memoria y reflexión. Antes de despedirnos, les recordamos la importancia de mantener viva la historia. Si este video les ha impactado, por favor consideren suscribirse a nuestro canal y compartir este mensaje de memoria y aprendizaje. Juntos, podemos asegurarnos de que las lecciones del pasado no se olviden. Hasta la próxima, sigan buscando la verdad y honrando la memoria de aquellos que se perdieron en uno de los capítulos más trágicos de la historia humana.